Bueno, está bien. Estaba hablando un poquito del doctor José Antonio. Él es cientista político, máster en políticas públicas, vicerrector, ha sido vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile. Es profesor universitario ya por más de 10 años. Ha sido en su función política regidor en México, en Puebla. También coordinador nacional en formación de jóvenes del Partido Mexicano de Acción Nacional, PAM. Y en Chile ha sido coordinador de los jóvenes para América Latina, de la democracia cristiana. Han sido sus participaciones políticas. Luego es asesor de la Escuela Social del Cevitepal y actualmente quiero presentarlo como el director general y fundador de la Escuela de Líderes Católicos. Es así, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que le brindemos un caluroso aplauso, por favor. Y le damos la palabra, cómo no, mucho gusto. Gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a los señores cardenales José Luis Lacunza, Leopoldo Brenes, muy especialmente al cardenal Óscar Andrés, que sus libros y sus ponencias fueron una influencia muy fuerte en mi formación universitaria y juvenil. Y un agradecimiento muy especial a Monseñor José Luis Escobar y al señor obispo Gonzalo Villa, quienes fueron los que me extendieron la invitación para estar esta mañana. He venido a presentar y compartir la experiencia de la Academia de Líderes Católicos en Chile, que tiene ya más de 12 años, que actualmente ya no solo está en Chile, ya se fundó en Uruguay, y Dios mediante el próximo año vamos a abrir en México y Argentina, que cuenta ya con más de 6,000 egresados en más de 10 años, 4,000 de ellos en los últimos 4 años, que ya contamos con exalumnos de nuestra academia que son regidores, diputados y dirigentes sociales de muy distintas sensibilidades políticas, que cuenta ya con una red de más de 100 políticos católicos, principalmente chilenos, y que queremos poner a sus órdenes y a su consideración nuestra experiencia. Para partir voy a proyectar un video que introduce un poco el tema de la academia. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Queda una pregunta, ¿por dónde empezamos? La Academia de Líderes Católicos es una obra interinstitucional que nace en el año 2015 en respuesta al llamado que nos hace el Papa Francisco. Creo que fue una gran experiencia en términos de poder nutrir el trabajo que hoy día hago, o sea, de nutrirlo desde el punto de vista de la fe. Yo creo que es distinto dedicarse a la política, servir a los demás con un sentido profundo de fe. La escuela fue una súper buena experiencia, de haberme motivado a participar de forma activa, a luchar en el fondo un poco dentro del mundo de las ideas, sobre todo en un momento en que nuestro país ha vivido ciertas crisis de confianza bien importantes y en la institucionalidad. Ha sido muy buena, he podido aprender muchas cosas, he podido conversar con diferentes actores, tanto políticos como sociales. Las escuelas de líderes tienen algo bien particular.
son muy exigentes en materia de contenido, muy exigentes en materia de programa, pero al ser exigente también responde al hecho de que uno genera muchos lazos. O sea, se da cuenta que en este mundo no está solo, se da cuenta que hay más líderes como uno dirigiendo colegios, universidades, centros de alumnos que quieren también influir en la sociedad. Por el hecho de poder compartir con tanta gente que somos bastante diversos, ¿sí? Hay jóvenes, hay gente de otros países, hay gente católica, hay gente no católica, y este diálogo con respecto a todos los temas que se han planteado me parece sustancial y muy enriquecedor. Me he trasladado no solo a la región metropolitana, sino que a otras regiones del país, y he podido entregar el testimonio de lo que ha sido la labor que he intentado desarrollar como católica y en el servicio público. Y yo veo en cada uno de estos jóvenes que se preparan en esta escuela de líderes católicos a quienes van a ocupar responsabilidades el día de mañana. Y en ese contexto creo que la experiencia de la escuela de líderes católicas es espectacular. Es la posibilidad de llegar a tantos y tantos jóvenes, hombres y mujeres, para que puedan ser líderes en el Chile de hoy y en el Chile del mañana. Hoy día necesitamos gente valiente, gente que se atreva a dar testimonio. Y aquí los llenan de mística, los llenan de energía. Y eso es algo fundamental. Hoy día el mundo es muy adverso, salvo que uno tenga buena compañía y buena formación. Y aquí van a encontrar buenos compañeros y buena formación. Así que tomen el desafío donde puedan, divulguen la posibilidad de que más jóvenes se integren a esto, porque realmente han sido un gran aporte para la sociedad chilena. Bueno, la importancia y la trascendencia de la Academia de Líderes Católicos es el poder mirar experiencia y la mirada que tienen estos jóvenes de distintos sectores de Chile, de distintas miradas. Ellos vienen de distintos orígenes, regiones, etcétera, y eso les permite tener una mirada diversa, y eso es muy importante para poder mirar el país y mirar al futuro también. Es importante que los católicos se metan a política, principalmente porque la política es la arte más grande por excelencia de la caridad. O sea, ahí en la política tenemos la oportunidad de convertir la prédica en práctica. Una clase en la academia es más bien una invitación a compartir o a reflexionar sobre algunos temas para que el alumno por sí mismo sea capaz de sacar sus propias consecuencias. La vocación propia y específica de los fieles laicos no es estar en la sacristía, sino transformar el mundo según Cristo. La Escuela de Líderes Católicos tiene este gran propósito: acompañar, apoyar a los jóvenes en el descubrimiento y en la construcción de esta vocación hermosa que los hace a ellos, a cada uno de ellos, líderes en el sentido de la responsabilidad de la vida, pero también líderes que se sienten responsables de servir la vida de los demás. Los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Bien, ese video estaba un poquito antiguo, por eso algunas cifras. Un marco introductorio sobre la juventud y política en América Latina, cuáles son los principales desafíos. Después expondré cómo surgió esta Academia de Líderes Católicos en Chile, su historia, su naturaleza, para de ahí presentarles los objetivos y los contenidos fundamentales desde nuestra experiencia que debiera de llevar cualquier iniciativa que busque formar católicos para la vida política, y de ahí presentarles y poner a consideración de ustedes una propuesta para Centroamérica. Ese es el contenido. Bien, partimos entonces con el marco introductorio. Estoy tomando la encuesta que se acaba de publicar hace unas semanas por el Latinobarómetro. No sé si ustedes ya la pudieron revisar, es muy interesante. Primero porque el Centro de Pensamiento del Latinobarómetro desde el año 1995 hace encuestas a nivel de toda América Latina sobre la situación del país y sobre la situación regional.
Esta fue aplicada entre julio y agosto del 2018, de este mismo año, a más de 20,000 personas de 18 países, incluyendo todos los países aquí presentes. Algunas de las conclusiones que son importantes para la reunión de hoy se las quiero presentar. Primera, frente a la pregunta de ¿está usted satisfecho con la democracia? Ustedes pueden fijarse en la línea roja. La línea roja son los que responden estar insatisfechos con la democracia. Más del 71% de los latinoamericanos está insatisfecho con la democracia, lo cual no es novedad, pero porque de hecho ya desde hace 10 años el cardenal Rodríguez Maradiaga en su libro Hacerse a la Mar nos decía ya que el 60% de los latinoamericanos estaban dispuestos a optar por un régimen autoritario. 60% hace 10 años. El drama de esta cifra es que es la cifra más alta históricamente. Nunca habíamos llegado a un 71% que estuviera dispuesto a renunciar a la democracia. La línea verde son los que están satisfechos con la democracia, que es un 24%. Después, esta misma pregunta, pero por edad, que es lo que a nosotros nos interesa para esta exposición. El grupo etario que valora menos la democracia son los jóvenes. La línea azul de hasta abajo, esta, son aquellas personas que tienen menos de 26 años de edad, o sea, propiamente los jóvenes. El 31% de los jóvenes le es indiferente la democracia o un régimen autoritario. Y el 16% de los jóvenes, es el grupo etario más alto, están dispuestos a optar por un régimen autoritario de ser necesario. Después, sobre el tema de la confianza, no es novedad que estamos en una sociedad de la desconfianza, varios autores ya lo han hablado. Lo llamativo de esta encuesta no es la desconfianza a las instituciones, sino es a la siguiente pregunta. Le preguntan a las personas, ¿usted confía o puede confiar en la mayoría de las personas, no de las instituciones? ¿Usted cree que puede confiar en la mayoría de las personas con las cuales convive? Y la respuesta es que solo un 14% en América Latina cree que puede confiar en cualquier persona. O sea, un 86% ya no solo desconfía de las instituciones, sino desconfía incluso de los que están al lado de él. Y hay números dramáticos como Brasil, donde es solamente el 4%. Es decir, el 96% cree que no puede confiar en cualquier persona. En confianza en las instituciones, no es sorpresa, es un dato positivo. Afortunadamente, la Iglesia sigue siendo la institución que suscita mayor confianza en las personas. Pero, a renglón seguido, son los políticos los que generan más desconfianza. Quienes tienen menos confiabilidad de las personas son los partidos, el Congreso y el gobierno, entre un 13 y 22%. La Iglesia confían en ella el 63% de los encuestados, repito, a nivel América Latina. Después le preguntaron a las personas, si este domingo hubiera elecciones, ¿por qué partido votaría usted? La línea roja, la respuesta es que no votan por partidos, sino votan por personas. Es decir, un 58% de los encuestados dijo que hoy día no vota por el partido. Eso no es novedad en nuestro entorno cotidiano, incluso uno mismo dice, yo ya no voto por un partido, voto por la persona. El problema es lo que está detrás. Lo que está detrás es que hay una notable ausencia de partidos democráticos fuertes y coaliciones estables en el tiempo. Solamente han sido partidos fuertes en un horizonte de tiempo de más de 10 años o coaliciones estables las que han logrado profundos cambios. Pensemos en la Europa de posguerra, es la época de Mitterrand en Francia, de Helmut Kohl en Alemania, de González en España, de Margaret Thatcher en Inglaterra. Bueno, en América Latina la gente no está optando por partidos, yo diría en general ni siquiera en América Latina, a nivel mundial. Al no existir partidos fuertes, el riesgo es que lleguen al poder caudillos mesiánicos con discursos que atacan la actividad política. No sé si eso les suena un poco común o cercano. Baste recordar a Hugo Chávez
O el presidente actual de Filipinas, Rodrigo Duterte, en un país de mayoría católica, acaba de hacer unas declaraciones de locura, llamándole imbéciles a los obispos públicamente y diciendo que las personas debieran poner en el altar la fotografía de él. Un poco adelanto lo que viene posteriormente. El gran riesgo es que en América Latina volvamos a autoritarismos, pero la novedad es por la vía democrática, ya no por golpes de Estado, sino electoralmente alguien gane con un discurso antisistema, con una propuesta autoritaria. Otra pregunta. En términos generales, ¿diría usted que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Bueno, el casi 80%, el 79% de las personas cree que es gobernada por grupos que trabajan en su propio beneficio. En Brasil, el porcentaje llega al 90%. En parte se puede explicar por qué gana la elección quien gana la elección, porque hay un desprestigio muy importante de quienes habían estado gobernando los últimos años. En nuestra región tenemos 18 presidentes o expresidentes actualmente acusados o condenados de corrupción. Es decir, el 80% de los latinoamericanos creemos que se gobierna para el propio beneficio. Y el problema no es la percepción, sino la realidad que revela. Tenemos una clase política en su mayoría corrupta y egoísta, aunque existan notables excepciones. Esta pregunta es dramática, porque ya no es solamente el problema de la corrupción, sino a nivel social, ¿cómo se enfrenta a la corrupción? La pregunta es si es mejor quedarse callado cuando se sabe de algo corrupto o denunciarlo. La mitad de los latinoamericanos cree que es preferible guardar silencio que a denunciar frente a la corrupción. Y hay países que incluso el porcentaje llega al 70%, como el caso de El Salvador o Nicaragua. Concluyendo, 3 conclusiones de esta parte. La primera, existe el peligro latente de que lleguemos a una paradoja, volver a regímenes autoritarios, pero por la vía democrática. Lo que les mencionaba. Si antes en América Latina llegábamos a regímenes autoritarios por golpes de Estado, hoy el peligro es llegarlo a través de la vía electoral. Esto se da porque la gente en general, pero sobre todo los jóvenes, no valoran la actividad política ni la democracia. Además, no existe un recambio en las dirigencias políticas. Por un lado son las mismas familias de siempre y los mismos grupos quienes se han perpetuado en el poder. Pero además no existe recambio generacional. Los jóvenes perciben que no hay posibilidades de acceso al poder. Por ejemplo, en América Latina solo 3 países está prohibida la reelección presidencial. Segunda conclusión, esto nos refleja que es urgente y necesaria una educación ciudadana. Frente a un contexto de una cultura de la desconfianza y del miedo, del gran enemigo que nuestro Papa ha denunciado, el del ideal individualista tecnocrático, donde no hay valoración de las comunidades, donde las personas se aíslan y en una cultura de lo líquido, como afirma Zygmunt Bauman, y con partidos débiles pueden irrumpir caudillos. Y la tercera, la conclusión más importante, es que es urgente formar nuevos liderazgos que relegitimen la actividad política. Como decía el cardenal Rodríguez Maradiaga en una conferencia hace casi 10 años cuando él recibe el doctorado honoris causa en Italia, él decía, citaba una frase popular que decía, a quien no hace goles, se los hacen. Y él mismo decía, a quien no hace política, se la hacen. A quien no hace historia, se la hacen. Segunda parte de mi exposición, la experiencia chilena de la Academia de Líderes Católicos. La Academia surge, los primeros intentos de lo que hoy se llama la Academia de Líderes Católicos, surgió con otro nombre, se llamó Escuela de Líderes Católicos en el año 2006 en Chile. ¿Qué pasaba en Chile en el 2006? En el 2006 los estudiantes chilenos salieron a la calle. No sé si se acuerdan ustedes de las imágenes en la televisión, esas marchas estudiantiles masivas, de varios dirigentes estudiantiles que hoy de hecho son diputados. Lo impresionante de ese momento fueron 2. Uno, los jóvenes estaban hartos del sistema político,
pero en una manifestación antisistema muy radical. La escena más brutal fue la ministra de Educación en una reunión con rectores, así como estamos acá. Termina la reunión y se acerca una chica de colegio que tendría 16 años de edad, toma la jarra de agua y se la tira en la cara a la ministra. Es la fotografía que ustedes ven en el PowerPoint, diciendo que estaba en contra de los políticos. Jamás pidió perdón, jamás se arrepintió, y además, lo más dramático, los propios papás diciendo que lo que había hecho la chiquilla estaba bien. Pero el segundo elemento, que es el más pertinente para lo que quiero abordar, es que prácticamente todos los dirigentes estudiantiles no pertenecían a partidos políticos. Una fracción pequeña militaba en el Partido Comunista. La gran cantidad de ellos pertenecían a movimientos anarquistas, extrasistema, fuera del sistema. En ese momento, además, emergió en Chile debate, que en Chile le llamamos el debate valórico, la discusión de temas morales en el Parlamento. En el año 2006-2007 se aprueba en el Parlamento la entrega gratuita de la píldora del día después a menores de 18 años de edad. Lo que sorprende es que es aprobada por bastantes, yo diría que prácticamente casi todos los políticos católicos que se decían católicos, parlamentarios católicos. En ese año también se presentan las primeras iniciativas de ley de aborto que va a ser finalmente aprobado el año pasado, con 3 causales únicamente. Ahora en Chile se está discutiendo el aborto libre y gratuito. Y surge en discusión de temas sociales como el salario ético de los trabajadores. Frente a esas discusiones, hay católicos que están en el Parlamento que apoyan estas iniciativas liberales, y por el otro lado se empieza a fustigar, a criticar, a atacar que la Iglesia no manifieste una voz pública en estas discusiones. Hay un obispo que dice el salario ético debe ser de un rango, de una cantidad determinada, y una senadora católica dice, por favor, que se calle ese obispo que no tiene nada que opinar de economía. A la semana siguiente un obispo publica una carta en el diario diciendo que no debiera de promoverse el aborto en Chile, y entonces otro senador católico del partido político contrario del anterior con el mismo argumento. ¿Qué se mete este obispo a opinar de discusiones del Parlamento? Bueno, en ese contexto, en Chile fundamos la Escuela de Líderes Católicos, principalmente porque lo que estaba en la mesa era que no había católicos en el movimiento estudiantil. Y entonces se hizo una experiencia piloto. A partir de la experiencia que yo tenía en México, trabajando en partido político y mi experiencia pastoral en la pastoral universitaria, yo le propuse a una universidad que hiciéramos una escuela de líderes católicos. La primera gran discusión fue, ¿escuela de líderes? ¿Quién va a ir a una escuela para formarse como líder? No va a haber gente. Y luego escuela de líderes católicos, si salimos con el adjetivo líderes católicos, nos van a destrozar. Pero nos atrevimos a hacer prueba y error. Levantamos la propuesta de escuela de líderes católicos para chicos de colegios. En esa primera generación se inscribieron 50 muchachos de muy distintos colegios, y desde la primera escuela hubo estas 5 intuiciones que al día de hoy se mantienen. Primero, nosotros comprendemos el liderazgo como la capacidad de influir en los demás, no el liderazgo que se fundamenta por el poder, sino el liderazgo corre en otro carril distinto. El liderazgo se fundamenta en la autoridad, en la capacidad que yo puedo influir en el otro. Por tanto, el liderazgo se puede aprender, se puede adquirir. Nosotros creemos que cualquier persona puede ser líder, no es una cosa de elegidos. Segundo, no está limitado a quien tiene capacidad económica, a una élite socioeconómica. ¿Por qué? Porque hay personas de comunidades muy humildes, muy sencillas, que tienen influencia con sus pares. De hecho, nuestra experiencia ya en la Academia de Líderes Católicos hoy en Chile es que el grueso de nuestros alumnos provienen del sector popular y también del sector económico alto. Hay personas, por tanto, muy humildes
que son líderes. Segundo, líderes católicos. El prejuicio que había y que existe hoy por la cultura laicista, ahora que lo abrimos en Uruguay, hubo ese mismo temor, que lo vencimos, era presentarnos como liderazgo católico. Sin duda alguna que es ir contracorriente, pero necesitamos afirmar nuestra identidad pública. Y ese ha sido el motivo de éxito de nuestras convocatorias. Normalmente, nuestros cursos tenemos entre 40 y 100 alumnos. Ahora ya lo verán, de colegio, universitarios y profesionales, de muy distintas diócesis. ¿Y cuál es el éxito? Que plantamos la bandera. Queremos formar líderes católicos. Y hay muchachos muy inquietos de distintos movimientos que están con esa sed de que alguien presente una propuesta desde la doctrina social de lo que es un líder cristiano. Y por otra parte, nos ha permitido convocar académicos y políticos que están dispuestos a trabajar gratuitamente. Ahora lo verán, tenemos una red de casi 300 profesores y a nadie se le paga. Ellos van libremente a dar sus clases gratuitamente, pero lo hacen porque lo comprenden que es un servicio a la iglesia. Y sin pretensiones de hegemonía, pero con valor anunciamos nuestra identidad. La tercera intuición era relegitimar la actividad política. La Escuela de Líderes abiertamente habla de que queremos formar políticos católicos, pero en sentido amplio, como la Iglesia lo enseña. No solamente para cómo conseguir y mantenerse en el poder, sino la política como construcción del bien común. Y entonces cuando nosotros decimos que queremos formar políticos católicos, es que queremos formar empresarios, líderes sindicales, líderes barriales, dirigentes estudiantiles, dirigentes de la sociedad civil y por supuesto diputados, gobernantes, ministros. La cuarta intuición es que fuera una iniciativa laical. Quienes la fundamos somos laicos. Yo estoy casado, tengo 4 hijas y prácticamente la Escuela de Líderes se fundó con gente de mi edad y menor de mi edad. Éramos jóvenes profesionales, pero inserto en la iglesia. Escuela de Líderes Católicos implica, en primer lugar, que en cada diócesis donde trabajamos, siempre para trabajar se tiene que trabajar con la autorización del obispo. En ocasiones incluso inserto en la orgánica pastoral. Pero sobre todo, y esto está en la formación, la concepción que tenemos de comunión con la Iglesia, que es la adhesión viva, afectiva y vital con el Papa y con los obispos. Y la quinta intuición es que fuera plural. Nosotros creemos profundamente que se puede ser santo en la vida política en muy distintas opciones políticas y sociales. O como decía el Papa Paulo VI en la 80ª Adveniens, de una misma fe derivan distintos compromisos. Y entonces, por ejemplo, quienes hacen clases en nuestra academia, hay políticos de los muy distintos partidos, mientras sean católicos. Obviamente que a un político católico que no tiene buena formación, nunca le vamos a pedir que dé el tema de dignidad humana, fundamentos de la vida humana, aborto. Eso lo trabajan académicos. Pero a estos políticos les invitamos a dar trabajo en equipo, taller de liderazgo, comunidad política, sociedad civil, cuerpos intermedios. Pero además no solamente plural políticamente, socialmente. La sociedad chilena es de muchos guetos, está muy segmentada. La clase alta no se mezcla con la clase baja, incluso se manifiesta urbanamente. Yo que venía de Chile me llamó la atención. Bueno, en la academia hemos logrado integrar a muchachos que vienen de universidades del barrio alto, de clase socioeconómica muy alta, con muchachos que vienen de institutos profesionales, integra socialmente. Plural eclesialmente también. En la academia hace clases lo mismo un sacerdote jesuita que un Opus Dei, que un salesiano, que sacerdotes diocesanos. Nos hemos preocupado desde el inicio que la academia no se volviera el apostolado de un movimiento de la Iglesia en particular, sino que verdaderamente se abriera a las distintas realidades o expresiones. Los primeros contenidos de esta escuela de líderes en que se formó fueron los valores no negociables. O sea, era un curso que duraba un semestre, algo así como 12 jornadas, de 4 horas cada jornada, 12 semanas, y el corazón de la formación era formar en vida, familia y justicia social. Y algunas herramientas de habilidades directivas como oratoria, debate, trabajo en equipo, autoestima. Esos fueron los primeros contenidos.
Del 2006 al 2014, la Escuela de Líderes fue creciendo. Ahí ustedes tienen cursos semestrales para estudiantes y profesionales. Partimos para chicos de colegio, después abrimos un curso para universitarios, después abrimos un curso para profesionales. Nació en Santiago, al poco tiempo nos invitaron a otras diócesis y fuimos creciendo hasta llegar a dar 50 programas de formación de estos semestrales en 6 diócesis y tener 2,000 egresados en esta etapa inicial. Fue en Chile en su minuto una novedad, fue la primera escuela de líderes que había como tal. Ya al día de hoy hay escuela de líderes de muy distintas. De hecho, el Partido Comunista creó una escuela de liderazgo juveniles, partidos políticos, fueron surgiendo, pero podemos decir que en ese minuto fuimos la primera escuela de líderes en Chile en esa época contemporánea. 20, 30 años antes había programas de formación de liderazgo, pero que se dejaron de hacer. Lo novedoso es que hacían clases políticos, obispos, sacerdotes y profesores. Ustedes tienen la foto ahí de la primera cena de agradecimiento a los políticos que hacían clases. Y fue un hito porque sentamos en la mesa a 25 políticos que estaban peleados entre sí, que eran contendientes de candidatos a diputados y alcaldes entre ellos, pero que resultaba que estaban yendo a dar una charla y colaboraban en la formación de esta escuela de líderes católicos. Hacíamos una graduación al final del semestre que presidía el obispo o presidía el nuncio apostólico. Otra novedad fue que, si bien partió una iniciativa laical, yo tenía en ese momento 26 años de edad, 27 años de edad, lo hicimos con el apoyo de las universidades. Lo único que le pedíamos a la universidad es que nos prestara su sala de clases. Hacíamos los cursos en las propias universidades. No había coffee break, no había certificación y todos los cursos se financiaban con el bolsillo de los mecenas, o sea, del de mi casa. Nos fuimos expandiendo en las diócesis y en estos años quienes más nos apoyaron y que se volvieron después ya en la etapa ya de la academia, nuestros fundadores o inspiradores, fueron 2 cardenales chilenos muy importantes. El cardenal Ricardo Esati, que a los pocos años llega a arzobispo de Santiago, y el cardenal Jorge Medina. Misteriosamente para todos era un éxito la convocatoria. Llegaban y llegaban muchos jóvenes. Déjenme mostrarles cómo se difundía la escuela de líderes en esa época para los jóvenes. Tiene la vida. ¿Para qué está el hombre en este mundo? Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
Nosotros respetaremos invariablemente a las personas que piensan diferente a nosotros, pero al mismo tiempo seguiremos trabajando denodadamente por la verdad acerca de la persona y de la familia. No tengamos miedo. Los ciudadanos también saben valorar la coherencia, en especial de las y los políticos. Los ciudadanos están ansiosos de coherencia en nosotros. Bien. En estos años que va desarrollándose la Escuela de Líderes Católicos ocurren dos acontecimientos que para nosotros tienen una importancia existencial ya para lo que hoy es la academia. El primero fue la asamblea del CELAM en Aparecida, en el año 2007. De Aparecida, primero se vuelve nuestra lectura obligatoria, pero se volvió nuestro texto guía. Ahí nosotros incorporamos temas y conceptos como el discipulado misionero, la misión, el encuentro, entender que formar cristianos no partía de una ideología ni de una doctrina, sino de un encuentro personal con un acontecimiento, que Cristo no era una idea, sino una persona. Y el segundo acontecimiento que pasa en estos años para nosotros muy fuerte fue la elección del Papa Francisco. Yo en México había recibido una formación en algunos grupos de laicos y católicos sesgada en algunas partes. Yo en lo personal le debo al Papa una conversión pastoral que me ayudó a superar algunos peligros de reduccionismos. Cuando el Papa es electo en el año 2013, nos sumergimos a tratar de entender quién era Jorge Bergoglio. Entonces nos pusimos a estudiar no solamente el tema de la misericordia, su texto de pecado y corrupción, la pedagogía del anuncio, por qué la realidad era superior a la idea, no tener miedo al conflicto, entrar al conflicto, pero para que asumirlo y superarlo a través de la unidad, privilegiar los procesos por encima de los espacios, no reducir las consecuencias sociales de la fe a únicamente 3 valores, sino que sea mucho más amplio. Y además en estos años lo que veníamos haciendo tuvo un camino de purificación, porque al empezar a ver muchos exalumnos generó por un lado desconfianza. La primera pregunta fue, ¿y qué se va a hacer con estos 2,000 jóvenes que se están formando para entrar a la vida política y social? Y la suspicacia es que los están formando para una organización política o para un partido o para un movimiento. Y también los recelos. ¿Por qué estaba siendo tan exitosa la convocatoria de esta iniciativa? Además, fundada por alguien que ni siquiera había nacido en Chile, por un mexicano. Estos años que fueron muy duros para nosotros, lo que nos ayudó a superarlo, además de la guía del Papa, fue especialmente la presencia y compañía de nuestros pastores, especialmente del cardenal Esati. Pero había un problema, había mucha mística, pero había poca mástica. O sea, lo que me refiero teníamos muchas ganas, pero no había financiamiento. Y había que hacerlo en las noches, y era un desgaste brutal. Ir a las diócesis, pues mandábamos un conferencista que estaba dispuesto incluso a pagársele el avión o el autobús. Fue muy complicado. Todo esto nos llevó con el cardenal Esati a decidir en el año 2015
fundar la Academia de Líderes Católicos. Terminamos el periodo de la Escuela de Líderes, fundamos jurídicamente la Academia, se funda como una fundación de derecho privado, jurídicamente con estatutos, se establece como integrantes del directorio o la junta de gobierno, es decir, el máximo órgano de gobierno de esta academia, que sean las universidades. O sea, se le entrega a la academia para que los dueños de la academia al día de hoy sean instituciones universitarias. Con eso se quita la desconfianza de que esto pueda ser usado políticamente. Pero además, a las universidades con las que lo fundamos, ellas asumen un compromiso financiero de sostener financieramente la academia. Cada universidad da un aporte anual y cada universidad es parte del directorio y supervisa y vigila el ejercicio de los recursos y el cumplimiento del plan de trabajo. Sin embargo, estas universidades tienen una barrera. La barrera es que para ser parte del directorio no basta con tener dinero. Yo soy una universidad, yo quiero ser parte del directorio, compro un asiento. Tiene que ser aprobado por el arzobispo de Santiago. Y las universidades nombran al director ejecutivo, director general de la academia, que soy yo, pero el director general tiene que ser aprobado también por el arzobispo de Santiago. Y además le pusimos otro candado más. Elegimos la figura jurídica de fundación y no de corporación en Chile, porque en el derecho chileno, las fundaciones, el directorio puede cambiar lo que quiera de los estatutos, menos las finalidades con las cuales fue fundada, porque es fundación. Entonces, si el día de mañana las universidades dicen, no queremos formar para la política, vamos a formar agentes pastorales nada más, no lo pueden hacer, porque la declaración de fines, eso no lo pueden cambiar. Y la tuición es del arzobispo de Santiago en el nombramiento del directorio y en el nombramiento del director general. Se vuelve así una obra institucional de diversas universidades y plural, pero con una clara identidad católica. Se redimensiona la iniciativa, se hacen focus group para hacer un plan de desarrollo. Se evalúa la experiencia que habíamos hecho, incorporando a la luz de Aparecida y del pontificado de Francisco. Se investigan programas similares en América Latina. La triste realidad es que en América Latina prácticamente en esa época no había programas de formación de jóvenes para la política, ya no solamente católicos, en general, había un déficit. Y finalmente el plan de desarrollo lo elaboran 40 expertos de los ámbitos eclesial, hay obispos que colaboran, del ámbito político, parlamentarios en ejercicio y del ámbito social. Y se concluye con la elaboración de un plan de desarrollo 2015-2020. Lo primero es definir la misión de la Academia de Líderes Católicos. Se establece la misión, la que ustedes ven ahí, formar líderes desde una perspectiva católica a partir de la doctrina social de la Iglesia. Se señala que nuestro foco no va a ser el académico, si bien es una institución respaldada por las universidades, el foco es pastoral, es cómo evangelizamos a los líderes y cómo acercamos a los líderes a la Iglesia. Nos dirigimos por un lado a quienes ya son líderes para evangelizarlos, pero también nos dirigimos a los jóvenes católicos para mostrarles las consecuencias sociales de la fe. Explicarles que la dimensión social es una dimensión esencial de la evangelización. Se define que la academia, con toda claridad, va a ser un centro de formación y no de acción. La tentación, con algunos católicos nos decían, es que con la cantidad de exalumnos que se tiene, hagamos manifestaciones, hagamos marchas. Decidimos, después de conversarlo con el nuncio y con los obispos, decir no, este va a ser un centro de formación del cual los egresados se van a meter a movimientos, a grupos de iglesia, a partidos políticos, pero no es la naturaleza de la academia generar un movimiento. Eso es consecuencia de formar bien. Es decir, se define como una cantera de líderes. Otra forma de acercarnos a la misión es formar católicos en política que, partiendo de la experiencia cristiana, desarrollen su vocación política. Lo dejamos bien clarito. Lo que define a un líder católico no es la doctrina moral, lo parte del encuentro personal con Cristo que tiene una consecuencia social. Se definen los valores institucionales de la academia, que son 5. Primero, comunión con la Iglesia, que ya se lo señalé. Segundo,
es una academia que busca formar líderes, pero no como el que adquiere solamente el poder, sino como aquel que gana influencia desde el servicio, especialmente con los más excluidos. Se relegitima la política en orden al bien común, la transversalidad o pluralidad a distintas realidades sociales, políticas y económicas, y un enfoque multidisciplinario. Ahora lo verán ustedes en nuestro programa. Lo mismo, en una misma sesión hay un taller de inteligencia emocional, una charla de formación doctrinal sobre eclesiología, antropología cristiana, el testimonio de un matrimonio o de un político o de un alcalde o de un obispo, con actividades de formación, con elaboración de un plan de trabajo. Es decir, buscamos acercarnos al liderazgo católico, pero desde distintas disciplinas. Y una tentación que nosotros fuimos muy críticos es que hay muchas iniciativas que dicen, yo estoy formando. ¿Y por qué estás formando? Porque este muchacho vino a 3 charlas conmigo, ya lo formé. Nosotros, haciendo crítica de lo que habíamos hecho en el pasado, dijimos, la verdad es que no formábamos nada con un curso de 10 sesiones. Despertábamos inquietudes. Si queremos formar, tenemos que privilegiar el tiempo al espacio. Es decir, tenemos que generar procesos de largo aliento. La primera tentación que hay que superar en la formación política es que uno quiera ver resultados inmediatamente. Yo abro mi escuela de líderes católicos y en un año ya el concejal o el chico tiene que ser concejal o el concejal ya tiene que votar todo a la perfección. Y sin embargo, la realidad es que son procesos que uno tiene que ir acompañando. Para eso se elaboró un plan de formación. Se definieron niveles, que son los niveles que hoy día tenemos. Hoy día nuestro plan de formación tiene una duración de 5 años. 2 años en la etapa escolar, 2 años en la etapa universitaria y 1 año en la etapa profesional. Y asumimos que la formación, como lo definía Pablo VI, en una encíclica, se me va el nombre ahora, era que formar es transformar mediante la fuerza del evangelio criterios de juicio, valores determinantes, modelos de vida. Eso no se hace en una charla, ni siquiera en un semestre, ni en un año. Requiere uno generar procesos largos. Elaboramos este itinerario formativo de 5 años, partiendo desde la etapa escolar, y soñamos algún día que el itinerario formativo terminara pues con encuentros de formación latinoamericanos en Roma. Ese era nuestro sueño en el 2015 cuando elaboramos este itinerario. Al día de hoy, y es los resultados que les quiero presentar, tenemos más de 80 programas de formación del 2015 al día de hoy, quitando el pasado, más de 4,000 egresados de 220 ciudades de Chile. Semestralmente se gradúan alrededor de 500 jóvenes. Esta es la presencia en Chile en 19 diócesis, el 75% de las diócesis de Chile. Diócesis urbanas, diócesis rurales, prelaturas. Diócesis donde el problema fuerte es el tema mapuche, intercultural, a diócesis donde el tema más complicado es el tema medioambiental. Nuestra experiencia ha sido que el itinerario ha sido positivo, exitoso en cada diócesis, adaptándose con flexibilidad a la realidad de cada diócesis. Abrimos además ciclos de charlas y de extensión en bares o pubs, que le llamamos Theology on Tap, Teología en Tabernas. Tenemos ya un cuerpo de 300 docentes, cardenales, obispos, religiosas, sacerdotes, jesuitas, sodalicios, chontatianos, legionarios, diocesanos, laicos de organismos del Vaticano, políticos de izquierda a derecha chilena, empresarios, dirigentes sindicales, rectores universitarios. De los 300 docentes, 120 son políticos. Esta es la cena, hacemos una cena anual para agradecerle a los políticos que dan clase. Y de esos 25 políticos de la primera cena, en enero, en la última cena, tuvimos 120 políticos, sentados a la mesa, en cada mesa con un obispo distinto. Instalamos el premio Líderes Católicos para públicamente reconocer a líderes católicos que se comprometan en el ámbito social. Hace 2 años el padre Scanone, pero lo llamativo es, en el premio lo recibía un político de un partido que era contrario al del partido que también recibía un político contrario, pero uno porque defendía la vida, el otro porque había trabajado por la ecología integral, el otro porque defendía la familia.
Hemos instalado el Día del Político Católico, el Día de Santo Tomás Moro, convocamos a los políticos a una misa. Se creó una plataforma de promoción de oración por los políticos, que es Reza por un Político, 2.500 personas que se comprometen a rezar por políticos. Tenemos una red de políticos católicos jóvenes, alrededor de 15, entre diputados y regidores, que cada 2 meses tienen un encuentro de formación. Hemos ya empezado a dar retiro para políticos católicos ya de una edad un poco mayor, para acompañarlos pastoralmente. Hicimos el plan piloto de que el retiro no lo dirigiera un sacerdote, sino un laico. Invitamos a Rocco Buttiglione a dar el retiro. Estaban sentados ahí de todos los partidos, muy interesante. Incluso había un ex senador agnóstico, que se dice agnóstico, pero que hace 3 años publicó una carta en el diario diciendo que él había encontrado en Roma una fuerza misteriosa que no había encontrado en ningún líder progresista. Se llama Marco Ominami. Carlos Ominami, el senador. Entonces, pues le invitamos al retiro y nos dijo, bueno, mira, yo nunca he ido a un retiro, pero estoy en la búsqueda. Y fue al retiro. Ya tenemos exalumnos que están con cargos de representación popular. En la última elección nacional, 15 de nuestros muchachos fueron candidatos a alcaldes y regidores, 3 resultaron electos de distintos partidos, tanto de ciudades rurales como ciudades urbanas. Esta es, por ejemplo, el video de la graduación del último semestre. Estimados líderes católicos, hoy es su graduación. Oye, José Antonio, ¿y si este año hacemos algo diferente? Sí, ¿por qué no hacemos algo distinto, algo con energía, algo divertido? Algo nuevo, algo de corazón. Ah, yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clothing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Oh, baby, you never belong, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yo, see, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you're scared, you better run. 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 You better. Run away, baby. Before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Oh, baby, you never belong, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Empezamos a dictar diplomados internacionales, es decir, empezamos a dictar programas de formación para gente de varios países de América Latina. Anualmente dictamos un diplomado en Doctrina Social de la Iglesia que se hace en 2 semanas presenciales en Chile, 2 semanas jornada de dedicación exclusiva, ya con 200 exalumnos de 15 países que han tomado desde obispos, diputados, rectores, sacerdotes, dirigentes sindicales. Aprovecho, les van a entregar una carpetita con la invitación para el próximo diplomado que vamos a abordar el tema de la mujer, feminismos y género. Becas para los que ustedes quieran enviar de matrícula, es decir, solamente tienen que costearse su alimentación, alojamiento y el traslado, pero no tendría ningún costo el diplomado si ustedes quieren enviar a alguien al próximo diplomado. Y en enero de este año, el CELAM y la Comisión para América Latina, Guzmán Carriquiri, nos invitaron a internacionalizar la academia, a explorar que la experiencia positiva en Chile se pudiera replicar en otros países. Este semestre, el primer semestre estuvimos preparándolo, el segundo semestre formalmente se abrió la academia en el Uruguay y estoy muy contento porque vengo el sábado pasado, se graduó la primera generación, 50 chicos universitarios y profesionales en Uruguay, y nos decía el cardenal Sturla que lo que más le gustó era que los chicos habían entrado a un curso de líderes católicos.
En Uruguay, donde el adjetivo católico, el concepto católico es así, hay que esconderlo, chicos sin miedo se graduaron. El Dios nos ha dado muchos regalos, estamos ya preparando el programa que alguna vez soñamos en Roma. Ahora en febrero, los 26 mejores egresados de estos diplomados que habíamos dado cada año, 26 políticos jóvenes, nos los llevamos 2 semanas, un poquito menos, a la Santa Sede, en un programa de doctrina social de la Iglesia, de 10 países. Y Dios mediante, ya para el próximo año estamos preparando la academia en Argentina y en México. Nuestro sueño es pues, poder compartir esto que Dios nos ha regalado a toda América. Por último, hablar un poco de los contenidos fundamentales de la academia, que es nuestro itinerario formativo. Primero, no hablamos de plan de formación, los planes son rígidos, hablamos de un camino formativo y en ese camino el muchacho se puede incorporar en distintas etapas. Es decir, un chico universitario quiere entrar a la Academia de Líderes Católicos, pero no hizo los cursos en la etapa de colegio, ¿no puede entrar? Sí, sí puede entrar. Se hace un remedial introductorio y se le abre la etapa universitaria. 2, este camino formativo se adapta a la realidad de cada diócesis. Hay obispos que nos dicen, en mi diócesis no quiero abrir el programa universitario, vamos a trabajar solo con colegios. Hay diócesis donde el obispo nos dice, solamente en la etapa universitaria, no tengo colegios, se adapta. Hay diócesis donde el tema intercultural se requiere incorporar en los contenidos, hay otros donde no. Los 3 criterios centrales de nuestro itinerario formativo, que es lo que ponemos a disposición, que es lo que ha sido resultado exitoso para nosotros. Primero, la piedra angular de toda la formación es el querigma. No es la vida, la familia, la justicia social, el humanismo cristiano, una doctrina política, un código ético, no. La piedra angular de donde partimos es Cristo, es una persona que va a nuestro encuentro. Cristo nos primerea. Lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el sentido de la formación siempre centrada en la experiencia personal del encuentro con Dios que ama. Segundo criterio central, esto es del Papa Francisco en su encuentro en Filipinas. El Papa decía, quiero jóvenes sabios, no jóvenes museo. Es decir, cuidamos de no saturar de información al muchacho. Hoy si queremos tener información en el celular, en Google, podemos llegar a lo que queramos. Más bien, en el programa de cada semestre elegimos pocos contenidos, pero que apunten más a formar convicciones profundas y gozosas. Claro, a lo largo de 5 años se abordan alrededor de 100 contenidos, pero en 5 años. Pero en el programa semestral no saturar. Y tercero, un sano balance. En mi país, en Chile, tengo nacionalidad chilena ya, algunos entendían la doctrina social de la Iglesia únicamente como temas pro vida. Entonces, doctrina social de la Iglesia había que hablar del derecho del niño por nacer, pero cero hablar de los derechos de los trabajadores, el sindicalismo. Y hay otros grupos de católicos en mi país que doctrina social de la Iglesia es hablar de derechos de los trabajadores, medio ambiente, pero cema de temas antropológicos. Buscamos que haya un sano equilibrio y balance entre las distintas temáticas. Este es el perfil de ingreso. ¿A quién va dirigida la academia? Nosotros recibimos a jóvenes que tengan inquietud, interés por la cosa social, cívica o política. La academia no se dirige solamente al gran líder que es presidente del centro de alumnos, que todo el mundo sigue. Nuestra experiencia nos dice que muchas veces chicos que mucha gente desprecia y dice, este no es líder, formándolos después de 5 o 10 años, acaban teniendo mayor liderazgo que el que en la etapa escolar es el popular. Nos dirigimos a jóvenes católicos o que se sientan interpelados por el mensaje del Evangelio. En nuestros programas hemos tenido alumnos agnósticos, por ejemplo, y no es impedimento para entrar a la academia no ser católico. Les presentamos el Evangelio. ¿Qué se pretende lograr? El perfil de egreso, discípulos misioneros con una clara identidad laical. El laico no es el ayudante del sacerdote para tirar agua bendita.
El laico es el que está metido en el mundo y vive su triple vocación de sacerdote, profeta y rey. Definimos 3 dimensiones de la formación: formar mente, corazón y manos. Mente para descubrir la verdad, corazón para apreciar la belleza y manos para hacer el bien. Pero que se interrelacione, enseñarle al joven a pensar lo que siente y lo que hace, enseñarle a sentir lo que piensa y lo que hace, y enseñarle a hacer lo que piensa y lo que siente. Y además algo que nos enseñó el Papa: en nuestra generación siempre partían por la cabeza. Nos sentábamos en un curso y nos explicaban el matrimonio. Y después íbamos a las situaciones prácticas, a los casos. Hoy el joven, si empezamos por la cabeza, lo perdemos. Hoy el joven partimos por las manos, es decir, entran al curso y hay que hacer un proyecto, hay que organizar una actividad para llegar al corazón, para finalmente llegar a la cabeza, a la mente. En formar la mente, este es el programa de formación doctrinal como tal. Son 3 grandes áreas. Una es Cristo nos primerea, fundamentos de la fe, de la cual se desprenden 2 asignaturas, Cristo y la Iglesia y santificación del cristiano, y de cada asignatura se desprenden 18 contenidos, 18 charlas. Querigma, vocación universal a la santidad, quiénes son los laicos, la reconciliación, la misericordia, 18 contenidos que se dan en distintos niveles, algunos en la etapa de colegio, otros en la universitaria, otros en la profesional. Segunda área, antropología y moral cristiana. 3 asignaturas: fundamentos de antropología personalista, dignidad humana, la mujer. Segundo, proyecto de Dios para la familia, porque los sacerdotes nos dijeron el gran tema que hoy se juega en lo práctico, nuestros líderes, es la familia. Entonces ahí abordamos matrimonio, familia, la situación de la familia hoy día. Y tercero, desafíos bioéticos: aborto, eutanasia, clonación, ideología de género, homosexualidad, etc. 14 contenidos de antropología. Y doctrina social de la Iglesia: principios de doctrina social, bien común, solidaridad, subsidiariedad, pero también los nuevos principios que están emergiendo: inclusión social de los pobres, el pueblo como sujeto social, ecología integral y 22 temas de orden económico, político y social, desde derecho desde trabajo digno hasta economía social de mercado. Esos son los contenidos. Después, para formar el corazón, definimos 4 grandes herramientas: testimonios de vida. Al joven, más importante que darle la charla de finalidades del matrimonio, en nuestra experiencia, es más potente cuando sentamos un matrimonio que tiene 40 años de casado, que se pelearon, se reconciliaron, que tienen nietos, que hacen un diálogo donde cuentan su experiencia al joven, lo que es estar casados. Lo mismo un político, un obispo. Eso le llamamos testimonios. En una sesión hay una charla de formación doctrinal, pero hay un testimonio de un diputado, de un católico que está en los deportes, de un católico que está en el arte, del matrimonio. Segundo, experiencias comunitarias, trabajo en grupos, en comunidades. Tercero, vidas de líderes católicos. Cuando hablamos que queremos formar políticos católicos, normalmente el ejemplo siempre es Santo Tomás Moro. Pero un joven, cuando ve la foto de Santo Tomás Moro, la verdad es que lo ve muy distante. Entonces, en vidas de líderes católicos, nos hemos dedicado a estudiar y presentar vidas de políticos que están camino a ser santos del siglo XX. Giorgio Lapira, Robert Schuman, Rey Balduino, Enrique Shaw, Julius Nyerere, de muy distintas sensibilidades. Y vida sacramental: en los programas de formación hay taller de liturgia, taller de misa explicada, retiro, adoración eucarística. Para formar las manos tenemos 3 herramientas: trabajo en terreno, visita a dependencias públicas, una experiencia de encuentro con el pobre, experiencias de misión, dinámicas, que le llamamos desafíos. Un desafío es: tienes que salir a la calle y dar 200 abrazos gratis a 200 desconocidos. Tirarle el abrazo, perder el miedo al rechazo. Salir a la calle y dar un discurso en la calle. Mensaje a García: tienes una semana para entregarle esta carta al que viene en el sobre. Y el sobre le tocó un diputado o el dueño de un canal de televisión. Tú ves cómo lo resuelves. Y talleres. En esto los políticos nos ayudaron. El líder hoy, dar un discurso para 100 personas, nos decía un diputado, dice: yo lo doy 2 veces al año. Hoy más importante, queremos talleres de liderazgo, es cómo dirigir una reunión pequeña, cómo hacer feedback, cómo hacer una evaluación, cómo hacer un plan de trabajo. Entonces tenemos talleres del nivel micro, resolución de conflictos, oratoria, debate, televisión, campañas políticas, coaching, fundraising. Todo esto que les acabo de presentar, gracias al trabajo con las universidades, el primer año nos dedicamos a hacer todos los guiones.
Entonces hoy día nuestro itinerario formativo no solo está el listado de temas, de cada contenido está el objetivo, la metodología, la bibliografía, el guión. De tal manera que lo que se dio en Uruguay no era el chileno que iba a Uruguay a dar la charla, sino estaban los contenidos con expositores locales. Voy terminando, estos son los niveles, esto lo voy a dejar para el final. Y termino finalmente mostrándoles el ejemplo de exalumnos nuestros que son los que llegaron a cargos de representación popular. Es un video muy pequeñito de 2 minutos. Con eso terminamos. Felicitamos a nuestro ponente, el doctor Rosas, y le agradecemos mucho. Nos ha ilustrado grandemente con toda esta información. Que Dios le pague. Ahora abrimos el diálogo y el esfuerzo por poner en práctica en Centroamérica una escuela de líderes parecida. Hoy celebramos a Santa Catalina de Labouré, Virgen de las Hijas de la Caridad. Fue la santa que tuvo el honor de que la Santa Madre Virgen se le apareciera para recordarle que hiciera la medalla milagrosa.